Bueno, como le había dicho la semana pasada, antes que tuviéramos esta semana de receso, eh, es que igual como quedamos un poco como solapados, como que no encuentro la palabra que quiero decir, pero se solaparon un poco las semanas porque estábamos viendo la función exponencial. Ya, sugiero que lo haya revisado, espero que lo haya revisado, y sugiero que lo revise si es que no lo vio, sobre la función exponencial, que había harto que ver ahí. Y ese tema, de acuerdo y con lo que vamos a ver ahora, que es la continuación directa, es el final del módulo uno. Ya por fin terminamos el módulo uno. Hoy entonces la última clase del módulo uno. ¿Ya? El módulo de precálculo. Y el último contenido, lo que hay que ver ahora son los logaritmos. ¿Ya? Eso. Ese es el tema de hoy. De acuerdo. Logaritmos. Este es el último tema que vamos a ver del módulo uno, ¿ya? Entonces mañana ya empezamos con un tema totalmente nuevo y ahí lo vamos a conversar. ¿Mm? Pero ya, entonces, ¿qué pasa con los logaritmos? A ver, ¿sabe usted qué es un logaritmo? ¿Alguien sabe qué es un logaritmo? ¿Qué idea tiene en tu cabeza? Seguro que esta palabra la ha escuchado alguna vez en la vida. Entonces, primera pregunta, ¿qué cree usted? ¿Qué son? Yo me acuerdo que era muy parecido o como una forma de escribir las potencias. Ya, ya, interesante igual, ya. ¿Alguien sabe? ¿Otra idea que tenga? No sé. A ver, en el chat que pusieron no recuerdo. Ya. ¿No? Ya. Se lo explico. El logaritmo, antes de comentárselo, necesitamos, para antes de entender el logaritmo, necesitamos de nuevo que usted entienda bien la exponencial, ¿m? Porque van de la mano. Son dos cosas que van de la mano. Precisamente como dice la Camila, tiene que ver con las potencias, sin duda, pero ¿de qué forma exactamente? Lo que pasa es que la exponencial, voy a hacerle un pequeño recuerdo de lo que vimos la última vez. La exponencial, que lo notábamos así, exp, ¿sí? Es una función que va de R en R, es una función que hace esto, la exponencial, este en particular es la exponencial en base E, ¿ok? Como habíamos visto esa vez, la vez anterior, tú puedes considerar exponencial en base, cualquier base, en base 2, en base 3, en base 5, lo que sea, ¿se acuerda? Eso lo vimos la vez anterior. Teníamos cosas así como 2 a la X, 3 a la X, 5 a la X, 10 a la X, etcétera. Pero la más importante de todas ellas es esa, la E a la X, ¿m? Que es cuando el número de base es el número E. Bueno, en fin, esta función, la función E a la X, esta función tiene, como conversamos en esa vez, tiene el dominio, son todos los reales, pero el recorrido, el recorrido en realidad no es R como está escrito acá, que es el codominio. El recorrido en realidad es así, es R más. ¿Ya? Son los reales positivos. ¿Bien? Ese es el recorrido. ¿Ok? Dominio son los reales, el recorrido son los reales positivos. Y esta función, también lo conversamos en ese momento, esta función es inyectiva. ¿Ya? ¿Se acuerda qué significa una función inyectiva? Espero que se acuerde que es una función inyectiva. Lo conversamos en ese momento. Este es un ejemplo de una función inyectiva, ¿ya? Y además, como yo acabo, lo que acabo de hacer es claramente, le dije que el recorrido solo real es positivo, lo acabo de colocar como el codominio. Entonces, si este es el recorrido, precisamente, eso yo también lo hicimos varias veces atrás. Esto significa que como está escrita así, también es sobreyectiva también. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, qué significaba eso? Que una función sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué significaba eso?
que era biyectivo. Eso. Muchas gracias, muy bien. Claro, esto en conclusión, lo recuerdo, entonces la exponencial es biyectiva. Y le recuerdo que también lo conversamos en general cuando tú tienes una función biyectiva en general, una función biyectiva tiene una función inversa. ¿Se acuerda? Lo conversamos. Es la función contraria, la operación al revés. ¿Mm? Ya, como elevar al cuadrado tiene supuesta que era raíz cuadrada, ¿cierto? La función inversa, que lo conversamos. La función inversa de la exponencial, eso se llama logaritmo. Eso es un logaritmo. Entonces, ¿qué son estas cosas? Los logaritmos, ¿qué es lo que son? Función inversa de la exponencial. Eso es. Ya es la operación contraria a la exponencial. Eso se llama logaritmo. ¿Ok? Por eso que van de la mano, la exponencial con el logaritmo, porque uno es el opuesto del otro. Son dos cosas que son las dos caras de la misma moneda, van juntitos. ¿Ya? Entonces, eso es un logaritmo, es la función opuesta. Entonces, por ejemplo, voy a borrar todo. Voy a borrar toda la pizarra. Los logaritmos, entonces, se anotan porque depende de la base, ¿sí? Porque si tú tienes la exponencial en base b, que esto es una función que va de r en r más, esta función, la función que tomo en x y lo manda en b a la x, esta función es biyectiva, es invertible, es biyectiva. Su inversa, su función inversa, se llama logaritmo y se anota así, log sub b, ¿ya? Log sub b, que es el logaritmo, como es la función inversa, da vuelta, ¿se acuerda? Hacíamos eso, da vuelta el dominio con el recorrido, entonces el logaritmo es al revés, parte de r más y llega a r. ¿Qué hace el logaritmo en base b? Lo que hace es tomar un x, bueno, lo vamos a mandar al logaritmo. ¿Ya? Entonces, insisto, uno es el opuesto del otro. ¿Mm? Vamos a verlo, se lo voy a mostrar en concreto para que vea esto qué es, como para que lo pueda manejar. Pero el concepto es esto, ¿ya? Es la función inversa de la exponencial, ¿ya? La operación contraria a la exponenciación. Por eso es que tiene que ver con las potencias. No es una potencia, pero claro que tiene que ver con eso. ¿Mm? Por ejemplo, mire, para que entienda bien el logaritmo le voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, piense lo siguiente. Si yo le digo esto, 2 elevado a qué cosa me da 4. Pregunta para usted. 2 elevado a qué cosa me da 4. Al cuadrado. ¿Perdón? ¿Cómo? Al cuadrado. Ya, 2. claro. 2. Claro. Entonces, si a este signo de interrogación en verdad le ponemos x, el valor de ese numerito ahí arriba tiene que ser x, tiene que ser 2, ¿cierto? Perfecto, súper bien. ¿Qué pasa si yo te digo ahora esto? 2 elevado a qué cosa me da 8, por ejemplo. Misma pregunta, 2 elevado a qué cosa me da 8 ahora. ¿Cuánto tiene que valer el cosito? 3. 3, pues, ¿no es cierto? Eso, muy bien. Perfecto, súper bien. ¿Qué pasa si ahora yo le voy a hacer la misma pregunta, la voy a dar con color rojo? La misma pregunta, pero te pregunto 2 elevado a qué cosa ahora me da 5, por ejemplo. ¿Cuál será el valor del número que hace esa gracia? 2 elevado a qué cosa me da 5. ¿Qué cree usted? La respuesta a esa pregunta es una respuesta re difícil, porque, o sea, como ya, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé un número que ya no es ni 4 ni 8? La intuición me dice que ese número, la respuesta a ese número,
tiene que ser un número que es más grande que 2, porque el 5 es más grande que el 4, y es más chico que 3, porque el 5 es más chico que el 8. Entonces, el número que yo estoy buscando, 2 elevado a qué cosa me da 5, es un número que vive entre el 2 y el 3. Pero de hecho es un número con infinitos decimales. ¿Cómo se calcula ese número? Ese número, la respuesta a esa pregunta, 2 elevado a qué cosa me da 5, la respuesta a esa pregunta es exactamente, concretamente, es un logaritmo. ¿Cuál? El logaritmo de 5 en base 2. ¿Ya? Así se lee, logaritmo de 5 en base 2. La base es el numerito de abajo. El 5 es como el argumento del logaritmo. ¿Ya? A veces lo ponemos así entre paréntesis. En general lo ponemos entre paréntesis. Logaritmo en base 2 de 5, ¿ya? Esa es la respuesta concreta a esa pregunta. 2 elevado a qué cosa me da 5. ¿Ok? Esa es la respuesta concreta. Ahora, ¿cuánto es el valor numérico de esta cosa? ¿A cuánto vale? Así como ya, ¿cuáles son las cifras de ese número? Para hacer eso requiere otro trabajo que no se lo puedo mencionar a continuación. Necesitamos ver un poquito más de teoría del logaritmo para saber eso. ¿Ya? Para saber cuál es el valor numérico concreto, ¿no? Pero la respuesta a la pregunta es esa. ¿Bien? Voy a cambiarle el ejercicio porque veo que están súper impactados. Si ahora le voy a hacer una pregunta parecida, ahora, similar. Yo le pregunto ya, 3 elevado a qué cosa me da, qué sé yo, 10. Por ejemplo, eso. O no, voy a poner... sí, no, 10 está bien. 3 elevado a qué cosa me da 10. ¿Cuál es la respuesta a ese número? ¿No? ¿Cuál es el exponente? El que está arriba. La respuesta a eso es un logaritmo. ¿Cuál logaritmo? Concretamente. Este signo de interrogación. Ese signo de interrogación tiene que valer. Concretamente, ¿qué cosa? ¿Qué cree usted? Es el logaritmo de qué. De 10 a la 3, no sé cómo se dice. Sí, es el logaritmo de 10 en base 3. Así se dice, ¿ya? Logaritmo de 10 en base 3. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Bien? Si a esto en vez de ya ponerle signo de interrogación le coloco una X, esa es la respuesta. ¿Ok? Eso es un logaritmo. Bien, entonces ya, último ejemplo para que se entienda la situación. Si yo tengo esto, 5 elevado a qué cosa me da esto, 17,538. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de x? ¿Cuál es el valor de x? Bueno, el valor de x será el logaritmo de el mismo número que está al lado derecho, 17,538, todo esto en base 5, ya que es la base de la exponencial que está detrás. ¿Se entiende entonces? ¿Hasta ahí Sí. alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, bien. Ya, eso es un logaritmo, ¿vale? Quiero que entienda eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es resumirle lo mismo que acabamos de ver. Se lo voy a resumir en general. Y el fenómeno en general que define un logaritmo se lo voy a poner como una tablita. Es esto. Si tú tienes b, una base b elevado a x, ¿ya? Una base b lo eleva a un número x, y a este numerito lo llamamos, qué sé yo, y, por ejemplo. No, pongamos la otra letra. ¿Qué letra puedo? H. Voy a ocupar la letra H. Porque sí. ¿Ya? Tú tienes un número b, tienes un número x, y haces la potencia b elevado a x. ¿Ya? Y a ese numerito resultante le llamamos h. Esto es lo mismo que decir que x es el logaritmo de h en base b. Esta es la tabla general que resume cómo se hacen los logaritmos. ¿Ya?
Anótelo, márquelo por ahí en un cuadradito, porque esto es re importante igual, para entender el logaritmo. ¿Ya? Esto resume lo que le acabo de decir. Cuando te preguntaba así como ya 3 elevado a qué cosa me da 10. Logaritmo de 10 en base 3. Ya es lo que está escrito aquí en este cuadrado. Este rectángulo. Ok. A ver. Entonces, voy a borrar. No, todavía no. Lo voy a achicar. El logaritmo es una función que depende de una base, ¿sí? Tal como lo hace la exponencial. Con la exponencial, como le había dicho hace un momento, tú puedes tener 2 elevado a x y lo opuesto se va a llamar logaritmo en base 2. Tú puedes tener 3 a la x y lo opuesto se llama logaritmo en base 3. Tú puedes tener, qué sé yo, 10 a la x y lo opuesto se va a llamar logaritmo en base 10. ¿Vale? Etcétera. Entonces, para cualquier base, tú vas a tener un logaritmo distinto, ¿sí? Porque depende de la base. ¿Ya? Por eso lo anotamos así en general, logaritmo en base b, para un b cualquiera. Pero en particular, voy a borrar, porque en particular hay dos logaritmos que son los más importantes de todos. Ya los voy a marcar con rojo. Los logaritmos, enseguida le explico por qué. Los logaritmos más importantes son dos. También lo mismo por la exponencial. Los más importantes son dos. El logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. Ya, esos son los dos logaritmos los más importantes. ¿Ok? El logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e son los más importantes. Incluso el logaritmo en base e, de nuevo el número e, recuerden el número e, el número de Euler, que es un número que vale 2,718 infinitos decimales. Ya es un número irracional súper importante. De hecho, es uno de los más importantes cuando hablamos de logaritmos. Son estos dos los más importantes. El número e aparece destacado en este contexto, súper importante. Incluso al logaritmo en base e no se le llama logaritmo en base e, se le llama logaritmo natural. Y se anota así, ln. ¿Mm? Se anota así, ln, logaritmo natural. Esas son las dos bases más importantes. Todas las calculadoras del mundo tienen esos dos logaritmos y no tienen ningún otro. Siempre tienen esos dos. Mire, de hecho se lo voy a mostrar. A ver. Que no sé, no creo, no sé si lo va a alcanzar a ver, pero si tú miras la calculadora de los teléfonos o tú revisas la calculadora de tu propio teléfono, aparecen así como... ¿Dónde está? Aparecen justamente, ahí está el ln y al lado está el log sub 10. Y no hay ningún otro logaritmo, son solo esos dos. Son los más importantes y todas las calculadoras del mundo lo tienen. Sin excepción. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Ya, entonces, el logaritmo en base E se llama logaritmo natural y se anota así, ln, ¿ya? Logaritmo natural. Ese es, incluso voy a hacer más hincapié porque este logaritmo, el natural, es todavía más importante que el otro. ¿Ya? Este es súper importante, lo vamos a marcar con asterisco este de acá. Este es el más importante de todas las bases. ¿Ya? Y por eso recibe un nombre especial, logaritmo natural. ¿Por qué son tan importantes estos dos primero? Porque el logaritmo en base 10, primero, el logaritmo en base 10 es el logaritmo que nosotros ocupamos casi siempre, así constantemente en nuestra vida cotidiana lo estamos usando, aunque usted no lo sepa.
¿Por qué? Porque mira, te voy a poner una situación, ¿ya? Para que veas dónde aparecen los logaritmos. Así como una cosa súper sencilla, ¿ah? Después vamos a ver aplicaciones más concretas. Por ejemplo, el 529, este numerito 529, como número, ¿qué significa ese 529? Quiero que lo piense de esta forma. El 529 es un cifrado que representa un código que se lee en un sistema llamado sistema decimal. ¿Qué significa eso? Seguramente usted habrá escuchado esto en su vida, que uno dice que hay 9 unidades, hay 2 decenas y hay 5 centenas. ¿Además que he escuchado eso alguna vez? 5 centenas, 2 decenas y 9 unidades. ¿Qué significa eso? Significa que este número es 5 veces 100 más 2 veces 10 más 9 veces 1. Centenas, decenas y unidades. Estoy poniendo un ejemplo así un poco al azar. Entonces, en este ejemplo, para este numerito concreto, 529, lo que ocurre es precisamente que las decenas, las centenas, las milenias, ¿qué son esas cosas? Son potencias del número 10. Po. Tenemos 10 al cuadrado, esto es 5 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 elevado a 1, más 9 por 10 elevado a 0. ¿Se da cuenta? Como que está de base el número 10, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Si por ejemplo yo le doy otra cifra más y digo que sea, qué sé yo, el número 7529, entonces claro, la cantidad de las milenas subió también. Acá tendríamos que poner 7 por 1000. Y ese 1000 es 10 al cubo. ¿Se da cuenta? Entonces aparecen las potencias de 10, ¿ya? El número 10 está detrás. Por eso se habla de un sistema decimal, de hecho. Decimal porque refiere al número 10. Y hacemos eso el número, nuestro sistema universal es decimal. ¿Por qué? Porque tenemos 10 dedos. Esencialmente se debe a eso. Porque los números los podemos contar con las manos. Le hago este comentario ¿por qué? Porque aparece naturalmente en nuestra construcción de los números, aparece las potencias del número 10. Y el número 10, las potencias del número 10, entonces estamos hablando de la exponencial en base 10, porque estoy mirando las potencias del 10 y estoy pensando en la exponencial en base 10, lo contrario será el logaritmo en base 10. Entonces, el logaritmo en base 10 de hecho está asociado a todos los números, en todos los números siempre está el logaritmo en base 10. Ya, eso es como una primera idea para que usted vea dónde están los logaritmos, ¿ya? Como una primera aproximación. Ya, volvamos. Enseguida le voy a dar más aplicaciones al mundo real de los logaritmos, ya dónde aparecen. Pero volvamos a la función logaritmo. Entonces, como yo le decía, la función logaritmo, log sub b, volvamos a la función logaritmo. La función logaritmo es una función cuyo dominio son los reales positivos, el recorrido son todos los reales. Esta función, le voy a mostrar el gráfico. ¿Ya? Le voy a mostrar el gráfico. El gráfico del logaritmo depende si la base es un número pequeño o la base es un número grande. ¿Grande en qué sentido? ¿Pequeño en qué sentido? Se lo muestro ahora. Entonces le voy a hacer un gráfico, un versus, dos gráficos. Si es que la base es un número mayor que 1 o si es que la base es un número menor que 1. ¿Ya? Si es que la base es un número mayor que 1, el logaritmo es así. El gráfico es como así. Voy a dibujarlo más bonito, es como así.
Ya es una cosa así. Y si es que la base es menor que 1, entonces la base es una cosa, la gráfica es como una cosa, a ver, así. Ya le muestro entonces el gráfico. Depende si la base es mayor que 1 o menor que 1. Tenemos esas dos posibilidades. Como yo le decía, hay dos logaritmos que son los más importantes, que son el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. En ambos casos, el número 10 y el número e son números que son más grandes que 1. Por lo tanto, en esos dos logaritmos que son los más importantes, el gráfico va a ser de este estilo. ¿Ya? Es como una curvita así, como para arriba, así. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando la base es mayor que 1 la función es creciente y cuando la base es menor que 1 la función es decreciente, ¿no? En el primer caso la función va para arriba, en el segundo caso la función va para abajo. Ya esa es como la gran diferencia que tiene que saber. El primer caso, repito, es creciente, el segundo caso es decreciente. Ya. Entonces ahora, para que lo entienda, le voy a pedir que me calcule algunos logaritmos. Ejercicio. Calcule, por ejemplo, quiero que lo haga usted mismo. Calcule primer ejercicio. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 9, por ejemplo? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué cree usted? 2, Ya, 2, ¿por qué? porque 3 elevado a 2 es 9. Exactamente, precisamente. ¿Cómo sé yo que es 2? Para que le quede claro, es porque el número de la base elevado al número que está al lado derecho tiene que darme el número de adentro. Que efectivamente eso es lo que ocurre. 3 elevado a 2 me da 9. ¿Ok? Repito. Esto es cierto, ¿por qué? Porque el número de la base elevado al número que está al lado derecho me tiene que dar el número que está aquí adentro. Por ejemplo, otro ejemplo, para que entienda lo que acabo de decir. ¿Cómo sería el logaritmo en base 5 de 125? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? 3. 3. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Por qué vale 3? Repito, porque la base elevado a ese número de allá me da 125. ¿Ya? ¿Cómo sería, por ejemplo, esto? Logaritmo en base a un medio de 4. ¿Cuánto vale esto? Tercer ejercicio. Logaritmo en base a un medio de 4. ¿Cuánto vale? Piénselo. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto vale ese logaritmo? A ver. Ya, insisto, lo que tienes que hacer tú, no sé si van entendiendo, quizás está muy confundido. Lo que tienes que hacer tú es buscar un número X que cumpla qué cosa? Que un medio elevado al X me tiene que dar 4. ¿Ya? Voy a anotar eso. Un medio elevado a X me tiene que dar 4. Eso es lo que ando buscando.
¿Sí? Un medio elevado a qué cosa me da 4. ¿Cuál es la respuesta a eso? Piénselo. Vamos a borrar por aquí por mientras. 8. 8, no. 8 no. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque si tú tomas un medio elevado a 8, ¿cuánto da esto? De acuerdo a las propiedades de las potencias, esto es 1 elevado a 8 partido 2 elevado a 8. Propiedad de las potencias. 1 elevado a 8 es 1, porque 1 elevado a cualquier cosa es 1. Y 2 elevado a 8 es un número re grande. ¿Cuánto es 2 elevado a 8? Ah, 256. Que no es este resultado, ¿cachai? Esto no es 4. Sin duda no es 4. Ya. ¿A alguien se le ocurre cómo? Profe, Dígame. yo creo que ninguno, porque ningún número elevado a 1, o sea, todos los números elevados a 1 dan, perdón, todos los números elevados a 1 dan 1. Solo Mira, hay ningún número que me dé otra cosa. no, Quizás es una raíz cuadrada, o sea, una raíz. no, tampoco. Los tres que me han respondido no están en lo correcto. Le voy a explicar por qué. Voy a ponerlo de esta forma. Ya. El 1 medio, tú sabes que 1 medio es lo mismo que 2 a la menos 1 elevado a x. 1 medio es lo mismo que 2 a la menos 1. Y el 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por propiedad de las potencias, 2 a la menos 1 elevado a x, tú sabes que si tengo ¿se acuerda? Tengo un número elevado a un exponente y a la vez elevado a otra cosa, los exponentes, ¿qué pasaba? Tengo 2 a la menos 1 elevado a x. ¿Qué pasa con los exponentes? Propiedades de las potencias. ¿Se multiplica? Se multiplican. Cierto. Muchas gracias. Entonces lo que queda acá, tengo un 2 a la menos 1 y eso está elevado a x. Entonces los exponentes se multiplican, ¿se acuerda? Y esto me va a dar lo siguiente. 2 a la menos x igual a 2 al cuadrado. Eso significa que como tengo 2 elevado a algo es igual a 2 elevado a otra cosa, no me queda más opción que los dos exponentes sean el mismo. Ya no tengo más opción que menos x tiene que valer 2. ¿Sí o no? Entonces sería 2 o menos 2. Para que el menos x entonces vale 2. Y por lo tanto la x, si yo multiplico por menos, la x me va a quedar menos 2. Esa es la respuesta. Menos 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto un medio elevado a qué cosa me da 4, la respuesta a ese qué cosa es menos 2. ¿Ya? Esa es la respuesta del logaritmo. ¿Se entendió? ¿Preguntas con eso? ¿Dudas? Yo sí me confundí, profe. ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? No, Ya. Voy a borrarlo todo. No. Chun, 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 chun. Ya, ¿esa ecuación se entiende o no se entiende?
Se entiende, pero esa ecuación se hace para sacar la incógnita, ¿cierto? Sí, claro, porque Ya, queremos encontrar la X. Claro, queremos ya. encontrar la X. Súper. Claro, de acuerdo a la definición del logaritmo, como se lo había anotado en ese rectángulo que le dije que lo anotara con un rectángulo en rojo, lo que decía era que la base elevado al número que está al lado derecho te tiene que dar el de adentro, que eso es lo que está anotado aquí. Un medio elevado a x me da el 4. Ya, esa es la ecuación que está ahí marcadita con rojo. Esa es debida a la definición del logaritmo, que se lo coloqué en un rectángulo. Un rectángulo marcado con rojo. Ya. ¿Y qué fue lo que hice ahora? Lo que hice fue, ya, el 1 medio, yo sé que el 1 medio es lo mismo que 2 a la menos 1. Entonces esto es lo mismo que anotarlo así, como 2 a la menos 1, todo esto a la x. Porque el 1 medio es lo mismo que 2 a la menos 1. Propiedades de las potencias. ¿Se acuerda cuando tiene un número elevado a un exponente negativo? Se daba vuelta la fracción. Y lo que está al lado derecho tiene un 4. 4 es lo mismo que 2 elevado a 2. ¿Sí? 2 por 2 es 4. ¿Ya? Siguiente paso, que fue lo que hice, acá en el lado izquierdo ocupé otra propiedad de las potencias porque tengo 2 elevado a algo elevado a algo. ¿Se acuerda? Tengo una elevación de una elevación, una potencia de una potencia. Cuando eso ocurría, los exponentes se multiplicaban. Entonces me va a quedar 2 elevado a menos 1 por x, lo cual es 2 a la menos x. ¿Ya? Por propiedad de las potencias entonces me queda eso, 2 a la menos x. Y ahora cuando llegué a este punto tengo 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2. Lo que ocurre es que los exponentes tienen que ser iguales. Porque tengo 2 elevado a algo igual a 2 elevado a otra cosa. La única posibilidad es que los exponentes sean iguales. Por lo tanto, tiene que cumplirse que menos x sea igual a 2. ¿Ya? El numerito de arriba con el otro numerito de arriba. Tienen que ser iguales. Y aquí despejo la x nomás. Pues la x multiplico por menos y me va a quedar menos 2. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, siempre hay que tratar de igualar las bases. No, no es necesario, pero este ejercicio lo estamos haciendo así. Como ustedes todavía no tienen muchas herramientas con respecto al logaritmo, porque no se la he dado, lo estamos haciendo de esta forma. ¿Ya? Hay muchas más maneras. Le voy a ir dando más herramientas ahora en este rato. ¿Alguna pregunta? Hagamos otro ejercicio, porque veo que no le está quedando tan claro. Hagamos otro ejercicio. Si yo le pregunto logaritmo en base, eh, en base 3 de 1/3, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? Menos 1. Sí, así es. ¿Se entiende por qué o no? Está muy perdido todavía. Yo lo entiendo, pero siempre hay que tratar de igualar las bases para sacar como el exponente, o hay algunos casos en que las bases no van a ser iguales. No, hay algunos casos Ay, en que las bases no van a ser iguales. ya, pero mientras se pueden igualar las bases, se puede sacar Sí, así. sí, 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 sí. Y Por eso te decía, igual claro, a lo los que pasa es exponentes. que hay algunas propiedades y herramientas que de los logaritmos que aún no hemos visto, po, para calcular logaritmos.
Profe, ¿pero puede explicar por qué da -1? Ya, te lo Por explico. favor. ¿Por qué da -1? Tienes que pensar tú. 3 elevado a qué cosa me da un tercio. ¿Ya? Si a este numerito que no sabemos cuánto vale le llamamos signo de interrogación, la pregunta era 3 elevado a qué cosa me da un tercio. 3 elevado a qué cosa me da un tercio. ¿Mm? Eso hay que resolver. 3 elevado a qué cosa me da un tercio. Pero tú sabes que el un tercio es lo mismo que 3 a la -1. Po. Propiedades de las potencias. Tengo un exponente negativo. Eso es lo que hace dar vuelta a la fracción, ¿no? La invierte. Y ocurre el mismo fenómeno porque tengo 3 elevado a algo igual a 3 elevado a otra cosa. Y la única posibilidad es que, claro, los numeritos chiquititos sean iguales entre ellos. Ok. ¿Mm? Ahí está. Por eso el logaritmo vale -1. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Consultas, dudas? Fíjese que, por ejemplo, ¿qué pasa? Ya le voy a poner un ejemplo, una observación. Si tengo el logaritmo en base 5 de esto, 5 elevado a 10, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto será eso? Piénselo. Bien, ¿Cómo? 10. Sí, precisamente. ¿Se entiende por qué o no? ¿O todavía no? Mire, le repito, tienes que buscar un número, signo de interrogación, de modo que haga lo siguiente, 5 elevado a esto me da el de adentro. ¿Ya? 5 elevado al signo de interrogación me da 5 elevado a 10. Entonces, claro, la pregunta es esta, 5 elevado a qué cosa me da 5 elevado a 10. Entonces, como tengo las mismas bases, los exponentes se tienen que igualar entre ellos. Entonces, por ejemplo, no lo voy a borrar. Ya, para que se entienda, ya con esto vamos a terminar la discusión. Si le doy esto, 5 logaritmo en base, qué sé yo, 4 de 4 elevado a 21. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto será eso? ¿21? Sí, Las exactamente. mismas bases. Con las mismas bases que a los. Sí, tal cual, exactamente. 21 vale esto. ¿Está claro o no está claro? ¿Preguntas?
Bueno, espero que se esté entendiendo. Porque al final, ¿por qué son tan importantes los logaritmos? ¿No? Por varias razones igual. Pero lo primordial que usted tiene que saber es que, claro, el logaritmo hace directa alusión al exponente. ¿M? Hace directa alusión al exponente, más que a la base misma, sino que trabaja con los exponentes. Y eso es súper, súper útil en muchos, muchos contextos, en muchos lados. Entonces, como el principio básico del logaritmo es que, claro, podemos manipular los exponentes. ¿M? Le voy a mostrar algunas propiedades. Propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Propiedades de los logaritmos. Primera propiedad. El logaritmo de una multiplicación. Primera propiedad. El logaritmo de una multiplicación. ¿Esto es igual a qué? ¿Alguien sabe? Hay una propiedad para esto. ¿Ya? El logaritmo de la multiplicación. Logaritmo de X más el logaritmo de Y. Eso, exactamente. Es el logaritmo de X más el logaritmo de Y. Exactamente. Cuando dentro del logaritmo tienes una multiplicación, se separa como si fuese una suma. ¿Ya? La multiplicación de lo de adentro se separa en una suma de logaritmos. Esa es una gran propiedad que tiene esta cuestión. Si ocurre esto para la multiplicación, también va a ocurrir para la división. El logaritmo de x partido por y. Si tengo para una división, ¿a qué va a ser igual esto? A la resta. A la resta. Exactamente, muchas gracias. Es el logaritmo de x menos el logaritmo de y. ¿Ya? El logaritmo entonces, si adentro tengo una división, afuera se separa como una resta. Tercera propiedad. El logaritmo de una potencia. De un x elevado a r, por ejemplo. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué va a cumplir esa potencia? Esto es de acuerdo a lo que estábamos viendo recién. Esa potencia lo que hace es el logaritmo saca el exponente, lo saca hacia afuera del logaritmo. ¿Ya? La r entonces la saca hacia afuera, el exponente lo baja como una multiplicación. Esto entonces es r veces el logaritmo de x en base b. ¿Ya? Eso es súper importante porque el exponente lo saca para afuera del logaritmo y queda como una multiplicación. Y le voy a dar una última propiedad, que esta igual es bien importante también. Propiedad número 4. La última. Aunque no la vamos a ocupar tanto, pero bueno. Propiedad número 4. Esta propiedad se llama cambio de base. Que como el nombre indica, el cambio de base lo que hace es permitir pasar de un logaritmo en base a algo a un logaritmo en otra base. Te pasas de un logaritmo en una base a un logaritmo en otra base. Y lo que dice este teorema es esto: el logaritmo en base b de x es lo mismo que me paso a otra base, el logaritmo en otra base, el logaritmo en base a de x, partido por el logaritmo en base a de la base anterior. Esas son las 4 propiedades que le voy a dar del logaritmo, ¿ya? Ahí las tiene las 4, anótelas.
Ya, anótela entonces. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora para terminar la clase y para practicar el logaritmo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Por lo que veo, yo creo que vamos a tener que seguir hablando del logaritmo mañana porque veo que le está costando, así que vamos a seguir trabajando en esto. Ya. De ahí vemos entonces, pasamos al módulo 2, después cuando se pueda. Ya, vamos a reforzar entonces este tema. Veamos algunos ejercicios. Voy a borrar todo. Pum. Por ejemplo, ya, ejercicio. Ya, sabiendo que, por ejemplo, sabiendo que eh, el logaritmo de 3 en base 2, esto es aproximadamente, ¿cuánto es aproximadamente? 1,58. Y el logaritmo en base 2 de 5 es aproximadamente 2,32. Calcule. Primero le voy a pedir que calcule esto. El logaritmo en base 2 de 30. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 30? Con esa información que está escrita ahí en la pizarra. Ya quiero que calcule esto. El logaritmo en base 2 de 30. ¿Cómo hacemos eso? Con la información que está en la pizarra. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ocupar las propiedades del logaritmo que le acabo de mostrar. Las propiedades que le acabo de mostrar. Tú sabes cuánto vale el logaritmo de 3 y sabes cuánto vale el logaritmo de 5. Te lo estoy dando ahí en el enunciado. El 30, si tú lo descompones, el 30 se puede, descomponiéndolo en multiplicaciones de números, el 30 se puede escribir como 15 por 2, por ejemplo, ¿no? 15 por 2 es 30. Pero el 15 al mismo tiempo se puede escribir así como 3 por 5 por 2, entonces. 3 por 5 por 2, eso igual es 30. Lo descompuse como en números más chicos. ¿Por qué hago eso? Porque el 3 me sirve para calcular el logaritmo y el 5 también, que aparecen en el enunciado. Entonces, de acuerdo a esto, el 30, como es 3 por 5 por 2, esto es lo mismo que escribirlo así. Logaritmo en base 2 de 3 por 5 por 2. Ya, porque el 30 se descompone así. Simplemente por eso. Pero, de acuerdo a las propiedades que acabamos de ver del logaritmo, cuando tengo una multiplicación dentro del logaritmo, eso se separa fuera como suma de logaritmos. Entonces, esto va a ser lo mismo, de acuerdo a la propiedad que vimos, propiedad número 1, será el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5 más el logaritmo de 2. ¿Sí o no? Ya, entonces voy a tener eso. Ya aquí con esto estoy listo porque este de acá te lo da el ejercicio, logaritmo en base 2 de 3. El ejercicio te dice que vale 1,58. El logaritmo en base 2 de 5 también te lo da el ejercicio, te dice que vale 2,32. ¿Y el logaritmo en base 2 de 2 cuánto es? ¿Cuánto será ese?
¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? 1. 1, ¿sí? Vale 1, exactamente. El logaritmo de 2 en base 2, esto es 1. Por lo tanto, este valor aproximado va a ser sumar 1,58 más 2,32 más 1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? A ver. Eso da 4,9 aproximadamente. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Ya. Súper. Sí, Ya, bacán. Quiero que ahora usted haga algo similar. Le voy a pedir que me calcule ahora otra cosa. Este. Voy a tirar este para acá. A ver. Calcule, ya, este es el ítem A entonces. Listo. B, le toca hacerlo a usted. Quiero que me calcule algo un poquito más difícil. Logaritmo en base 2 de esto. 8 partido por 15. ¿Ya? Calcule ese logaritmo. Tiene que aplicar las propiedades como lo acabamos de ver y de una manera parecida a lo que acabamos de hacer. Trata de hacerlo. Trata de hacerlo. Lo vamos a revisar en un ratito. ¿Es un problema aparte o podemos ocupar el logaritmo de 2 elevado a 3 que está arriba? ¿Cuál 2 elevado a 3? No, es un problema aparte del otro, ¿cierto? De la... Ah, sí, pues el A y el B son independientes, claro. Claro. Ah,
¿Está claro cómo hacerlo entonces? Pero el resultado también te va a dar como aproximado. Sí, pues, claro. Hay que usar la información del enunciado, Ah, eso me que estaba ya es una preguntando. aproximación. ¿Cómo? Me da 0,42. Ya, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Entonces, de acuerdo a las propiedades del logaritmo que acabamos de ver, como tengo una división, 8 dividido 15, esto es lo mismo que restar el logaritmo de 8 menos el logaritmo de 15. ¿Sí? Primera cosa, porque estoy dividiendo, entonces la división 8 dividido 15 separa el logaritmo en recta. Ya. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? Primer logaritmo, este de aquí, ¿cuánto vale? 3. 3 vale ese. Muchas gracias, ese vale 3. Precisamente. Y el logaritmo en base 2 de 15, ¿qué es lo que pasa? Que el 15 se puede descomponer como 5 por 3. ¿Mm? No, no me deja escribir el Zoom. A veces se bloquea esta cuestión. Bueno, se lo va a tener que imaginar usted en la cabeza. El 15 es 5 por 3. ¿Mm? Por lo tanto, como es 5 por 3 el 15, yo puedo ocupar la propiedad del logaritmo de separar la multiplicación en suma de dos logaritmos. ¿Ya? De modo que lo que va a quedar finalmente en el ejercicio, el resultado final, a ver, deja ver si me da lo mismo que a ti, Camila. El resultado que va a quedar es... No, no da lo mismo, No, no, porque no. puse 3 por 2, Ah, ya. por 15. Me equivoqué. A ver, el resultado final es como menos 0,9, una cosa así. Aproximado menos 0,9. El zoom se traba, si no puedo dibujar ahora, pero eso. Mañana vamos a seguir hablando de logaritmo entonces, porque falta cositas por ver, ¿ya? Y para practicar un poquito más, igual. Eso, gente, estamos listos entonces. Si tiene alguna pregunta, pregunte mañana, porque ahí vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿ya? Estamos listos. Nos vemos, que estén bien. Profe. Dígame. Ah, ya.